La Central Deportiva. Continuamos en el aire de Cadena 3, estamos haciendo la Central Deportiva, charlas con protagonistas de lujo, deportistas de élite, que han dejado realmente una huella imposible de olvidar en el paso del tiempo y por supuesto que en diferentes disciplinas el hecho de que nos vayan atendiendo tantos y tantos invitados, protagonistas que se suman a estas conversaciones de amigos, con en este momento el vóley de por medio, con Waldo Cantor, uno de los deportistas más importantes que indudablemente en la historia de este deporte ha dado la República Argentina, por eso no perdemos más tiempo, los saludamos Waldo querido, Nicolás May, Matías Arrieta, Emiliano Guardia en Cadena 3, en la Central Deportiva. ¿Cómo anda? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludo a toda la mesa y a la gente que escucha. Gracias por el contacto y bueno, hagamos esta charla de amigos. Sí, señor, de eso se trata, Waldo, de poder charlar un poquito, hacer un repaso. Se trata siempre de reconocer a aquellos tipos que han hecho tanto, también, bueno, por supuesto con mujeres, porque de eso se trata, hablar con protagonistas actuales y del pasado y muchos jóvenes que también auguran un buen futuro. Pero lo que usted ha conseguido en el vóley, realmente, no solamente en lo personal lo tiene que alegrar, sino saber que hay una generación enorme que los ha seguido y que se han volcado hacia ese deporte por el trabajo que han hecho ustedes a nivel colectivo. Sí, es muy bueno lo que ustedes proponen en cuanto a reconstruir de alguna manera la historia de los deportes en general, con protagonistas, en este caso el voleibol, porque tiene una historia muy rica y tiene un presente también muy importante. Lo tuvo también previo a nuestra llegada, ya por los años 80, cuando se jugó el Mundial en 1982 en Argentina, que fue el gran boom del vóley argentino, con ese tercer puesto, subir al podio junto con Rusia y Brasil, dos potencias. Pero bueno, antes de nosotros también existió el vóley, por lo cual recrear la historia y ponerla en evidencia es parte de nuestra cultura. Me parece que es muy interesante. Aquellos años, sin duda, fueron qué sé yo, quizás los más importantes, el 82, el 88, la medalla olímpica en Seúl, pero bueno, eso siguió y hubo un legado que nada, el día de hoy todavía se mantiene con un buen presente. Absolutamente. Hablamos hace un par de semanitas con Hugo Conte, alguien que usted conoce muy bien y que bueno, la verdad que la pareja, el dúo que han armado en una cancha ha sido también de lo mejor, de lo más destacado, por ahí un Weber, un Milinkovic, y no sé si vamos a encontrar a una pareja realmente que se fusionen tan bien. Bien decía, ese año 1982, todo un país que por ahí estaba saliendo de un bravísimo momento por la dictadura militar, pero que no entendía muy bien de qué se trataba el vóley. De hecho, contaba que había 4 o 5 puntos que no eran para Argentina y la gente empezaba como un poquito a rezongar, a refufunear, pensando como que era un gol de un partido, cosa que no es así. ¿Qué recuerda de aquel momento? Y yo recuerdo en Rosario cuando fue el primer debut de la selección en ese mundial, que primero en realidad no sabíamos cuánta gente iba a ir, porque el vóley, es verdad, no era popular, teníamos dudas, pero llegando al Parque Independencia, ahí al estadio que se había construido al lado de la cancha de Newell's, yo pensé que jugaba Rosario Newell's, que había un clásico de fútbol, porque había una cantidad de gente que no lo podíamos creer, y ahí entraron a la cancha y sí, estaba a full, repleta, llena. Es verdad, no tenía gimnasia de vóley la gente, entonces cuando se perdían algunos puntos criticaban, puteaban, qué sé yo, no estaban muy contentos, pero después jugamos 4 o 5 partidos en Rosario y no, el apoyo del público fue impresionante y determinante también, porque cuando después vinimos acá a Buenos Aires y jugamos en el Luna Park con 15.000 personas, pues en esa época no había tanta platea, estaba mucha gente parada, y ahí el público en un partido muy importante contra China fue determinante, porque los chinos realmente no estaban más pendientes de lo que pasaba en el público que lo que pasaba en la cancha, y le ganamos 3-0, que fue un partido importantísimo. Y pensando justamente en aquel momento, una década, arrancamos del 80 al 90, la explosión del voleibol, de jugadores realmente que han hecho un montón a nivel individual y fundamentalmente en lo colectivo. ¿Faltó algo más o se pueden dar por
satisfechos, por conformes con todo lo conseguido en ese periodo, Waldo querido? Mira, sí, es interesante porque en realidad nosotros no salimos campeones, sí, salimos campeones en un torneo muy importante y ahí sí fuimos un torneo internacional de la Federación Internacional que fue el preolímpico en Brasilia en 1987 para clasificar a Seúl. Ahí salimos campeones, fuimos primeros. Después no siempre llegamos al podio en el 82, 88, pero no tuvimos esta cosa de ser campeones. Igualmente no hay ninguna deuda en mi caso, y creo que todos podemos pensar lo mismo porque la entrega fue enorme y de eso se trata. Siempre fuimos construyendo un equipo cada vez más sólido, hasta llegar a lo que fue la medalla olímpica, que bueno, para un atleta tener una presea olímpica es lo más importante que le puede pasar en su carrera, y ahí llegamos porque nos lo propusimos, porque dijimos vamos a Seúl a buscar algo importante, no a ver qué pasa o a más o menos a andar bien, digamos. Nos propusimos hacer algo importante finalmente después de muchos años previos donde sí íbamos construyendo cosas, pero no aferrábamos un logro internacional como finalmente fue Seúl 88 y subir al podio, sí. ¿Cómo le va, Waldo? Emiliano Guardia lo saluda. ¿Cómo anda? Buenas tardes. ¿Qué tal, Emiliano? Buenas tardes. Bien, muy bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de legado, no? Mirando hacia atrás, con las generaciones que vinieron después, con personas como usted que ha jugado más de 300, creo que cerca de 350 partidos con la selección argentina. ¿A qué nos referimos con esto del legado y las nuevas generaciones que llegaron después? Mira, yo creo que hay algo que tiene que ver con un estilo que existía ya, pero nosotros lo patentamos o lo pusimos una rúbrica y lo mostramos a nivel mundial, que es una marca registrada del estilo de juego del voleibolista argentino. Hoy en día, quien recuerda la historia dice, bueno, este juega igual que aquel. Es verdad que también se puede decir porque hay muchos apellidos iguales, es verdad, de Facundo sí. Conte y de Hugo Conte, que juegan realmente parecidos. Es una cuestión genética, pero el estilo la marca registrada, digamos, del voleibolista argentino, creo que ese es un legado importante. Y después, bueno, creo que estas cosas como hacen ustedes u otras que han surgido después a lo largo de la historia hacia adelante, hicieron que las selecciones se identifiquen con las selecciones precedentes, siempre. Y eso también es muy importante, porque que un chico de hoy no conozca la historia de su deporte y que no sepa lo que pasó en el 80, o en el 88, o en el 90, 95, el campeonato panamericano que se ganó, es como creer que se empieza cuando uno llega, y en realidad hay un montón de cosas que han pasado antes que hacen a esa construcción, y que él va a pasar también, y van a venir pibes más adelante que van a seguir con esta historia. ¿Y qué significó para el deporte argentino la cantidad de equipos que ha integrado usted en la selección, esa selección tan gloriosa para el vóley argentino, la que vino después que se acercó mucho a la gente, ¿no? Con Weber, con Milinkovic, con Cuaini, con todos los que estaban en esa camada también, creo que era el equipo de Castellani, que también se acercó mucho a la gente. ¿Qué significaron esos equipos para la historia del vóley argentino? Mira, el vóley siempre tuvo una identificación muy fuerte con el público, aún no teniendo grandes resultados, quizás, pero siempre la presentación de un equipo argentino en Argentina, en cualquier lugar del mapa, significó así una devoción de la gente, un volcarse de la gente a la cancha para apoyar, para estar. Creo que eso fue muy importante. Desde ya, esta nueva generación después de la nuestra que apareció con Weber, Milinkovic, con Elgueta, Cuaini, que tuvo este apoyo mediático de Teis Sport, que apareció ahí en los principios de los 90 y empezó a difundir un montón de deportes, entre ellos el vóley, hizo que esta camada de jugadores sean realmente muy conocidos. Yo tuve la suerte de volver a la selección en el 99, después de haberla dejado 9 años. Yo
después del 90 con todos dejamos la selección, Hugo Conte incluido, y en el 99 Castellani nos llama nuevamente a Hugo Conte y a mí para formar parte de la selección. Y entonces nos sumamos con Hugo a una generación totalmente nueva, totalmente que no era la nuestra ya había dejado, y fue impresionante vivir esa experiencia. Aparte conocer a esos pibes y a esos jugadores que eran muy buenos, conocer esa realidad de explosión mediática, nada, un montón de gente en el hotel esperando cuando el equipo llegaba a una ciudad para jugar un partido, que eso yo no lo había vivido para nada. Sí, en la cancha había gente, pero esto de que te esperen o que claro, como estrellas, sí. Estrellas, no. Y bueno, creo que esto, esa generación lo puso en evidencia, con grandes jugadores, incluso tipos como Marcos, que trascendió el vóley y fue un tipo muy mediático, y bueno, le hizo bien al deporte, digamos, porque siempre el vóley tiene que buscarse su espacio para colarse entre los deportes que ya sabemos son más populares o que tienen mucha más difusión. Waldo, Matías Arrieta lo saluda, un placer. ¿Qué tal, Matías? Muy bien, reflexionaba, incluso esto es un dato no importante, pero hasta incluso para esto del boom mediático, hasta estéticamente había uno de rulos, uno rubio, uno petizo, uno de barba candado, era para completar el álbum de figuritas, digamos, tenía de todo ese equipo de la selección argentina de vóley. Es verdad. Si querés te cuento una anécdota muy graciosa, porque cuando nosotros llegamos a la selección con Hugo, yo tenía 39 años, Hugo tenía 36 y los jugadores que componían eso tenían 20 y pico, o sea, éramos bastante más grandes. Y con toda esta explosión mediática y las chicas y chicos en los hoteles, una vez viene una nena, una adolescente, preadolescente, a pedirme un autógrafo, y yo se lo doy y me dice, sos el ídolo de mi mamá. Me hace reír mucho, me hace reír hoy en día, pero bueno, era un poco lo que significaba en esos tiempos, ¿no? De repente, claro, en aquella época no había la mediatización y la exposición, y de repente, claro, la mamá sí se acordaba. Waldo, bueno, usted lo mencionamos nosotros, hace poquito fue el Día del Amigo, aquí en Santa Fe se celebró la Semana del Amigo, y un amigo suyo dijo esto por la Central Deportiva. Bueno, esa persona seguramente forma parte justamente de ese equipo ideal y del equipo 88 y del equipo 82 y de mi vida, que es el señor Waldo Cantor, que era el armador de ese equipo, hermano de la vida y jugador alucinante. Yo siempre digo que al vóley jugás bien si te pasan bien la pelota, ¿no? En el vóley es fundamental cómo te la pasan. Bueno, Waldo Cantor me la pasó a mí por 20 años prácticamente y fue el mejor chef del mundo para mí. El mejor chef del mundo, dijo el señor Hugo Conte de usted. No es objetivo, calculo, pero bueno, le pregunto si usted también considera a Hugo como el mejor. La pregunta había sido quién era el que con el que mejor había jugado, no con el que mejor se había entendido, sino el mejor jugador que él vio dentro de un campo de juego, y lo mencionó a usted. Y aprovecho para preguntarle a usted quién vio dentro de un campo de juego como el mejor, y quién ve en su puesto en particular como armador como uno de los mejores hoy por hoy dentro del vóley argentino, ¿no? Sí, déjame decirte dos palabras de Hugo Conte que, viste, cuando siempre se dice está entre los mejores del deporte, la historia del deporte argentino, para Hugo hay una sola calificación, que es el mejor de la historia del vóley argentino. Es él, no hay otro. Es un tipo así de una calidez y de una humanidad increíble como ser humano y como deportista. Yo tuve la suerte de jugar mucho en la selección, más de 10 años, y 6 años seguidos en 2 clubes diferentes en Italia, en Catania y en Módena. Por lo cual sé lo que significa Hugo Conte como jugador. Para mí fue el mejor jugador que yo vi y con el cual yo jugué. Es verdad, él dice que yo le pasaba bien la pelota, pero yo estoy seguro que más de una vez yo le pasé muy mal la pelota, y él igualmente hacía puntos, así que me hacía quedar muy bien. La arreglaba en el aire, digamos. Claro, la arreglaba igualmente.
Un tipo no solamente técnicamente como jugador, sino esta cosa de saber cargarse el equipo al hombro en los momentos difíciles, absorber toda la responsabilidad y bancar esos momentos. Realmente Hugo es un orgullo para nuestro deporte. Y con respecto al hoy, bueno, creo que tenemos entre los 5 mejores levantadores del mundo, si cualquiera quiere hacer una lista. 2 seguramente están ahí, uno quizás el mejor, que es De Cecco, Luciano De Cecco, un fenómeno, realmente un tipo que cuando lo ves jugar decís qué fácil que es el vóley, y cuando querés hacer las cosas que él hace decís, uy, esto es muy difícil, porque realmente es de una calidad extraordinaria. Lo está demostrando en el mejor equipo italiano y lo demuestra a nivel internacional con la selección argentina. Y después Nicolás Uriarte es otro levantador muy bueno que tenemos en la selección argentina también, que bueno, Argentina ha tenido a lo largo de su historia siempre buenos levantadores, con esta marca registrada que estábamos hablando antes. Y hoy estos 2 forman parte de la elite, sin duda. Bueno, el otro gran referente que tiene la historia del vóley en la Argentina, en su puesto, Waldo, que es Javier Weber, dijo exactamente lo mismo que usted en estos micrófonos, que consideraba que los 2 estaban entre los mejores 5 armadores del mundo hoy por hoy, y que es difícil encontrar otra selección en el mundo que tenga 2 armadores tan buenos. Tan parejos, Generalmente a lo mejor hay diferencia, una brecha importante entre el titular y el suplente, y que Argentina probablemente en comparación con otros seleccionados tiene 2 de muy buena calidad. Sí, desde ya es verdad, coincido con Javier, que fue otro gran jugador, gran levantador del vóley argentino, que es verdad, Argentina tiene 2 levantadores que casi no tienen diferencia entre ellos y que aportan mucho a la selección. No hay muchos países que tengan esa característica, es verdad. Y justamente con estos 2 chicos, con Uriarte, con De Cecco, más la actualidad de Facundo Conte, habíamos hablado de si era bueno o malo este parate, lamentablemente por pandemia, de no poder competir en los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Usted cree que le vino bien a la selección argentina tener otro tiempo más de maduración, más allá de que, bueno, el vóley todavía no ha arrancado mundialmente, pero cree que le viene bien este freno como para construir algo más sólido de lo que por ahí ya había, o fue negativo desde todo punto de vista? No, yo creo que lo bueno fue lo que hizo la selección argentina en enero de este año, cuando ganó un preolímpico sin necesidad de repechajes ni de nada. Ganó directo con Canadá, China, allí en China, y eso fue muy importante. Y lo otro, no, me parece que no está bueno el parate, que la no actividad, que la ida previa y prematura de los jugadores a sus equipos en Europa, porque aquí todavía ni se habla de empezar a entrenar, de no poder entrenar durante todo un año con la selección argentina. Eso no viene bien para nadie, para la cabeza, para el cuerpo, para los objetivos del entrenador, de Marcelo Méndez seguramente. Pero bueno, tenemos la clasificación en el bolsillo, eso ya es muy importante. Peor está el que tuvo que hacer un parate y todavía tiene que pensar en clasificarse para Tokio. Yo espero realmente que Tokio sea una realidad el año que viene, y que la Argentina una vez más compita en un juego olímpico que es lo más importante para cualquier país y para cualquier deportista. Entre lo negativo, el propio Luciano De Cecco también en diálogo con nosotros, Waldo, decía que lo negativo de la pandemia es que iba a pelar en iba a quitarle a la liga local buenos jugadores, porque muchos iban, ante esta situación de parate y la situación económica que iba a impactar en los clubes argentinos, muchos iban a optar por irse al exterior, cosa que está ocurriendo lamentablemente. Es así, sí, es verdad, hay muchos jugadores, muchos, que van a irse afuera. Ya hay jugadores entrenando en Francia, en Italia. A ver, yo creo que la Liga Argentina, más allá de los jugadores que emigran, que sí, obviamente le va a bajar un poco el nivel, incluso a nivel económico va a ser difícil contratar jugadores extranjeros de cierto nivel, pero yo creo que la Liga Argentina es una realidad
que se va a seguir sosteniendo de la manera que pueda existir. Es un buen torneo y va a seguir siéndolo, aún con jugadores más jóvenes que van a tener la posibilidad de jugar en los primeros equipos, tener más experiencia, tener más minutos, más sets en su espalda. Y debo ser justo con Luciano, dijo eso también. Dentro de lo negativo, lo positivo es que muchos pibes que a lo mejor iban a tener que esperar 3 o 4 años para debutar en el alto nivel, lo van a poder hacer más tempranamente. De repente están ahí arriba. Exacto. Yo coincido con Luciano, es una buena mirada. Y el vóley argentino ya pasó por estos éxodos masivos. En 2001. Sí, también, y antes también. Por ahí antes, cuando no existía todavía la Liga Nacional, pero igualmente había competencias locales muy fuertes. Y igualmente después siguió acá lo que hay un patrimonio increíble y buenísimo de clubes, de entrenadores, y se trabaja muy bien. Se conoce en el mundo cómo trabajan los entrenadores argentinos, la calidad, la cantidad, y por eso es que siempre siguen apareciendo jugadores y siempre la Liga Nacional, con todas las dificultades que tiene, sobrevive y de repente tiene algunos periodos de gloria, con grandes jugadores que se quedan o grandes jugadores que se pueden contratar, pero son cuestiones cíclicas como le pasa al país, ¿no? Estas cosas cíclicas hasta en economía o en este caso en lo voleibolístico. A veces pasan estas cosas de éxodos totales y hay que arreglarse, pero aún así hay buenos trabajos y hay una buena liga igual, y después esperar con el agregado de que estos chicos que no hubiesen tenido la posibilidad de jugar seguramente van a cargarse con muchos partidos encima, y eso está bueno. Waldo, la última de mi parte no se la voy a hacer yo, sino que pedí una invitada especial para que se lo haga, así que la consulta, más bien técnica, le diría, viene del lado del Club Villadora de aquí de Santa Fe. Hola, soy Karina Zuligoy, armadora del Club Atlético Villadora, y me gustaría preguntarle a Waldo cómo mejoraría o cómo hacía él para mejorar el entendimiento con los centrales. La pregunta de la capitana de Villadora. Bueno, Karina, sí, gracias por la pregunta. El trabajo con los centrales es fundamentalmente las repeticiones, levantar en todas las circunstancias posibles, no solamente desde una posición que es la donde normalmente llegan las recepciones, sino tratar de hacerlo a lo largo de toda la red, separado de la red también, o sea, probar todo tipo de pelotas, no lo que se llama más técnicamente en el voleibol la doble positivo, sino probar en las diferentes circunstancias y mucho levantarle a los centrales. Hay que conocer los tiempos de los centrales, hay que conocer los brazos de los centrales. El levantador es parte del estudio que tiene que hacer para poder ser cada vez mejor, es conocer mucho a sus jugadoras, y en ese caso es conocer también los tiempos y el movimiento del brazo, y entonces ahí uno va empezando a poder tener el feeling con todos, como a veces lo tiene con uno solo, que eso es lo que pasa más a menudo. Pero esa capacidad de estudiar, de saber con quiénes juegan y practicar mucho, porque en las repeticiones está finalmente el aprendizaje, es lo mejor, me parece. Bueno, hablábamos hace un tiempo con Hugo, que nos decía su jugador favorito, su pareja favorita dentro de la cancha, justamente hablando de usted. La pregunta va a ser un poco más amplia. Si podemos armar de aquí hacia atrás el sexteto de la historia que piensa y que ve Cantor, ¿no? Hacia atrás de su aparición y hacia adelante, ¿no? También con los equipos que ha compartido y lo que ha visto después. ¿Sexteto ideal? Sí. Upa. Eso es mucho. Y es más, podemos agregar un libro también, si me parece. Yo pondría desde ya a Marco, o sea, con la generación con la que yo jugué, creo que es quien aportaría más jugadores a ese sexteto. Raúl Quiroga, Esteban Martínez, Daniel Castellani, Hugo Conte. Yo agregaría a Marco Milinkovic y a Luciano De Checo. Y ahí tenés 6. Quizás
Facundo Conte jugando al lado del papá también, no sé, hay que meterlo igual, porque creo que forma parte de esa elite. Pablo Meana como líbero, sin duda. ¿Y quién dirige ese equipo? ¿Qué técnico? Y si hay algún técnico que haya pasado por... Podés hacer alguna dupla, Waldo, si querés, ¿eh? No. Sí, ya nosotros tenemos un técnico que es el más grande que hubo, creo, en la historia del vóley, y se llama Julio Velasco. Julio Velasco. Pasó por la selección argentina, sea con nosotros con el coreano en el 82 y con... El ayudante de Song. El ayudante de Song, Claro. exactamente. Sí. Pero después fue en el 2014 hasta el 2018 entrenador principal de la selección argentina, por lo cual me parece que no hay duda con respecto a eso. La última, te había prometido la última, pero me la dejaste picando porque hablaste de Hugo y de Facundo al mismo tiempo. Sí. Y Hugo es muy crítico de la dirigencia del vóley argentino e incluso dijo en estos micrófonos que a Facundo le hicieron pagar los platos rotos por sus críticas a la dirigencia. No te digo que opines puntualmente del caso de ellos, pero sí, si tenés también una mirada crítica hacia la dirigencia del vóley argentino, si ha ido acompañando o no este desarrollo del deporte. Sí, con respecto a lo de Facundo, yo no voy a opinar sobre eso, pero sí, claro que tengo una mirada crítica. Me parece que desde hace 40 años para esta parte, sea desde el boom del vóley argentino en el 82 y hacia adelante, y todo lo que vino después, no se ha sabido explotar, no se ha sabido aprovechar. Tanto es así que yo participé de una conferencia de prensa hace 2 años o hace un año de los jugadores de esta generación, y yo no lo podía creer porque pedían las mismas cosas que pedíamos nosotros hace 40 años, hace 30 y pico. Entonces digo, bueno, acá hay algo que no va, que no puede ser así, porque no se ha evolucionado casi en nada. Y sí, por otro lado, digamos, el vóley argentino se ha mantenido en una elite gracias a otras componentes. Pero, de todas maneras, nada, el vóley argentino está con y a pesar de sus dirigentes, por lo cual yo creo que se pueden hacer mucho mejor las cosas, desde ya, porque escuchar a estos chicos decir las cosas que nosotros mismos pregonábamos hace tantos años, y por suerte se sumaron las chicas también que pidieron su espacio con todo derecho, y bueno, ojalá que la federación reaccione. Waldo, querido, un abrazo, un gran gusto realmente para nosotros conocerte, charlar contigo, te deseamos lo mejor y ojalá que una vez que pase todo esto te encontremos, ¿por qué no acá en Santa Fe, donde vas a estar, por supuesto, invitado aquí a la radio? Un abrazo enorme y muchas gracias por este tiempo. Abrazo para ustedes y muchas gracias. Hasta pronto. Chau. Muy amable, gracias. Waldo Cantor, una figura, una gloria del vóley argentino en los micrófonos de Cadena 3. La Central Deportiva.